Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y le doy la bienvenida a esta nueva edición de A Solas. A Solas con Alejandro Katz, ensayista, eh, profesor de la UBA. Bueno, tiene muchos títulos, pero a ver, candidato a diputado, eh, el movimiento es Movimiento Ciudadano, que es el Movimiento Ciudadano. Muchos lo saben, usted por ahí lo sabe, pero vamos a refrescarnos un poco qué es Movimiento Ciudadano. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque este programa, como sabrás, pasa por todo el mundo, así que vamos. Al contrario, buenos días, buenas tardes, buenas noches y muchas gracias por la invitación, Alberto. Por nada, por nada. Hombre de radio también, ¿no? ¿Te gusta la radio? Te gustan los medios? Me gustan los medios, me gusta en principio, te diría, la palabra escrita es más el medio que me resulta más familiar. Hice radio durante algunos años, eso lo disfruté mucho, era un programa muy especial, hay que decirlo, porque era un programa diario de lunes a viernes dedicado a conversaciones con personas del mundo del conocimiento, diría, ¿Mm? científicos, investigadores, académicos, también escritores, eventualmente artistas, y era cada noche una hora dedicada a conversar sobre los temas específicos del invitado. Lo cual, Bueno, hice gráfica mucho tiempo y muchísimo tiempo radio, mucha televisión, pero me encanta la radio. Y me encantan las horas de la noche de la radio. Había una radio, Radio Excelsior, por allí, que empezaba yo a la 1 de la mañana y terminaba a las 6 de la mañana. qué Me lindo, encantaba la noche, porque qué hay lindo. mucha más reflexión, ¿no? En la radio yo descubrí algo que me pareció muy lindo, y es que la radio crea una situación a la vez privada y pública. El Sí, estudio, el aislamiento del estudio, el bloqueo de toda interferencia del exterior, que es por definición lo propio de un estudio de radio, crea las claro. condiciones para una conversación muy íntima que sin embargo es pública. Entonces, esa tensión, esa oscilación entre lo privado, lo cerrado, lo silencioso, lo que propicia la conversación y fuerza a estar atento a lo que dice el otro, porque no hay nada más que el otro en el estudio, una situación que favorece la conversación muy intensamente y a la vez uno es consciente de que hay otros que están participando de eso a través de las ondas radiales. La radio es Y un... la imaginación. El otro está imaginando a un... ¿Cómo se me imagine? Esa voz debe tener 23 y 27 años y el tipo tiene 85, ¿no? Digo, pero hay un trabajo de imaginación que siempre me gustó desde chico, Es muy, muy de, lindo. de- Bueno, de verlo. Sí. hay un libro precioso de Roland Barthes sobre la radio, se llama El grano de la voz. ¿No? ¿Mm? Bueno, la radio es un medio muy especial, muy especial. Pero bueno, yo no soy gente de los medios. Esa fue mi única experiencia digamos, profesional de los medios. En ¿Mm? general, yo estoy invitado a medios ¿Mm? diversos, y eso es otra posición, ¿no? Movimiento Ciudadano, qué es? ¿Dónde se creó? ¿Por qué se creó? Perdón. Movimiento Ciudadano, ¿por qué se creó? Bueno, a ver, eh, la explicación es bastante sencilla. Eh, yo me sitúo a mí mismo políticamente en una tradición que no es difícil identificar, que no es difícil reconocer, que es la tradición de un el socialismo democrático, que es más bien conocido como la socialdemocracia, en versiones diversas. ¿Eh? La fórmula política que con una preocupación por ciertos niveles de igualdad y una preocupación por ciertos niveles de libertad y autonomía individual,
construyó las sociedades prósperas de Europa que nosotros miramos, o muchos de nosotros miramos con mucho respeto y en muchos aspectos, sin duda no en todos, como un modelo que querríamos tratar de desarrollar en nuestro país con las características propias de nuestro país. Esa tradición que es a la vez inspirada en un socialismo de fines del siglo XIX, principios del XX, y en el liberalismo político, esa conjunción de izquierda liberal, de socialismo democrático, es la tradición política en la que yo me inspiro, con la que me identifico y por la cual trabajaría políticamente, en el sentido de intentar persuadir a una parte significativa de la sociedad de que es una buena alternativa para vivir juntos, de que es una alternativa que permite conjuntar desarrollo económico con libertades individuales, que permite construir sociedades más integradas y equilibradas y por tanto con menos niveles de lo que se llaman patologías sociales. Está muy estudiado que sociedades más integradas, más igualitarias, tienen menos patologías sociales que sociedades desiguales. Patologías Bueno, sociales son... Patologías sociales son... se ha desvirtuado en la ¿Perdón? Argentina un poco, se ha desvirtuado un poco esto, ¿no? Se ha desvirtuado. Se ha Yo desvirtuado tuve mucho, una, en alguna medida lo perdón, desvirtuó yo tuve, profundamente la perdón, experiencia kirchnerista. exacto, yo tuve unas charlas muy, todos saben mi edad, se puede descubrir mi edad, pero aunque no lo parezca, pero tuve charlas muy claras con un hombre que se llamaba don Alfredo Palacios. Don Alfredo Palacios, hemos estado charlando en los últimos tiempos de él, hemos charlado muchísimo sobre lo que podría ser en la Argentina un verdadero socialismo. Así es, efectivamente, esta es la tradición de Palacios, es la tradición de Juan B. Justo, es esa tradición. ¿Eh? Que es una tradición que más recientemente encarnó a alguien como Hermes Wiener en Santa Fe o Miguel Mm, Lifshitz, mm, que no es una tradición que se construye contra la sociedad, contra el mercado, ¿no? No es una tradición que se construye contra el mercado, sino que intenta eh, eh, construir sociedades en las cuales el mercado y el Estado conviven del modo más armónicamente posible a favor de la sociedad y no la sociedad subordinada al Estado o al mercado. Y en Argentina padecemos mucho esa dicotomía falsa de tener que optar entre el mercado y el Estado, cuando en verdad yo creo que son dispositivos que tienen que estar ambos coexistiendo al mm, servicio del desarrollo de la sociedad. mm, Efectivamente, son valores y tradiciones que se han desmerecido mucho, que han sido muy perturbadas por discursos que tomaron muchos elementos de esa historia política y los degradaron con una utilización muy espuria. Yo creo que el kirchnerismo ha hecho particularmente daño a esta tradición al utilizar palabras buenas, igualdad, justicia, derechos, etcétera, utilizar palabras buenas para políticas malas, para políticas corporativas. Alejandro, como dicen en el barrio, se manoseó mucho el tema, se manoseó mucho. Efectivamente, efectivamente, pero yo no creo que, voy a decirlo en el sentido inverso también, yo creo que el gobierno actual, que se dice liberal y no es liberal, está haciendo mucho daño a la tradición liberal y que no debemos Exactamente. permitir que gobiernos oportunistas dañen tradiciones políticas que son necesarias para pensar nuestro presente y construir nuestro futuro. Si nos quedamos sin los valores progresistas y sin los valores liberales, nos quedamos Ujú. sin una filosofía política con la cual actuar políticamente. Y si no podemos actuar políticamente, lo que queda es la barbarie. Entonces hay que Bueno, reivindicar el liberalismo político, hay que reivindicar el progresismo social y hay que exigir que las políticas que se reivindican de esas tradiciones no las, como decías, no las manoseen,
no las bastardeen, no las degraden. Estamos a un límite. A ver, la sociedad está a un límite. Yo vengo de los 70. Si esto hubiese ocurrido en esa época, otro habría sido la fogata. Yo no quiero encender más fogatas, pero evidentemente esto tiene un límite, porque si miramos solamente el puerto y no miramos lo que pasa detrás del puerto, nos vamos a encontrar con una realidad de esa fogata que ya está a punto de ser encendida. No hay conciencia de esto o no se quiere al otro, no se, no se aprecia al otro. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, voy a intentar dar respuesta a esa pregunta, pero retomo antes un minuto la razón por la cual nace el movimiento ciudadano, y es Perdón. que yo, junto con un equipo, un grupo no orgánico, no constituido institucionalmente, sino de personas con ciertas afinidades intelectuales, políticas, ideológicas, hemos sentido desde hace mucho tiempo que esa opción política no tiene representación en la Argentina y especialmente en la ciudad de Buenos Aires. Y pensamos, sin embargo, que hay mucha gente que podría sentirse parte de un proyecto de esa naturaleza. Al carecer de representación, no quisimos ir una vez más a la elección legislativa a votar entre lo que se nos ofrecía, asumiendo que eso que se nos ofrecía era insatisfactorio. No quisimos una vez más ir a dar un voto contra el peor o para evitar una, sino que quisimos ver si era posible construir una alternativa que expresara esta sensibilidad política. Y fue por eso que armamos el Movimiento Ciudadano con, te diría de algún modo, más éxito discursivo que político. Creo que lo que hicimos provocó una cierta escucha, Ujú. provocó cierto interés, mereció un cierto reconocimiento que no se tradujo en una cantidad razonable de votos. Obtuvimos menos votos de los que yo imaginaba. Eh, Eso, por supuesto, provoca decepción, pero no el sentimiento de fracaso. Entiendo que toda construcción política exige tiempo, Exactamente, exactamente. exige, es lento. Yo, de todos modos, sí me apuro a aclarar, yo no tengo vocación política y si acepté ser candidato, Alberto, fue porque no conseguimos a alguien mejor que yo para que lo fuera, pero no es mi intención serlo. Mi intención es contribuir a la construcción de un espacio político. Yo no tengo vocación de protagonismo político. Esta Vos sabés vez que fue así. Ahora creo que lo que hay que hacer es tratar de tomar impulso sobre la pequeña base que construimos para ver si es posible ir un poco más allá de aquí a 2 años. bueno, de aquí a 2 años el tiempo pasa muy rápido. En aquella charla con don Alfredo Palacios, hubo una pregunta, ¿por qué el aceptamiento de que las carpetas que él tenía sobre eh, eh, la igualdad social y algunas cuestiones que hacen al peronismo, ¿por qué esas carpetas pasaron al peronismo? ¿Por qué? Porque había una necesidad y una necesidad de unidad con el peronismo. Peronismo. ¿Esto puede llegar a suceder en el movimiento ciudadano? Bueno, a ver, el peronismo ha tenido la habilidad de capturar diferentes sensibilidades políticas y convertirlas en una parte de sí mismo. El peronismo ha sido cosas muy diferentes en distintos momentos y en algún momento se hizo cargo de la sensibilidad igualitaria, de la sensibilidad social, etcétera, eh, y ha sido muy hábil para incorporar a la gente que lleva esas agendas a la esfera pública. Perdón, Yo, perdón, perdón Alejandro, perdón. Juan Domingo Perón que decía, vengan todos.
Vengan todos. Exacto. PC, socialismo, radicalismo, vengan, vengan, vengan. Necesitamos hacer una fuerza. Así es, así es, y lo hicieron y lo siguen, o lo han seguido haciendo hasta hace no mucho. Eh, yo quisiera confiar en que el movimiento ciudadano, si es que consigue avanzar y constituirse como una fuerza de cierta relevancia en la política argentina, va a mantener una identidad independiente del peronismo. El peronismo deglute, al deglutir quita los rasgos particulares y diría instrumentaliza aquello que incorpora para una política que no es la que yo valoro. Yo quiero aclarar que de ningún modo me siento antiperonista. Creo que el peronismo ha representado una sensibilidad popular, sigue en alguna medida representando una cierta sensibilidad popular y ha sido la representación de sectores que en distintos momentos de la historia de Argentina no hubieran tenido quien les diera una voz y se ocupara de sus intereses. A la vez creo que el peronismo tiene prácticas que son poco contributivas para el desarrollo económico, social y político del país. Creo que no se puede hacer eh, un buen país sin el peronismo, pero que tampoco vamos a ser un buen país si lo lidera el peronismo. Entonces me parece que Hay que ayornar, hay que ayornar. hay Hoy que es ayornar. necesario ayornar absolutamente todo. Si no, por ejemplo, la reforma laboral nos devora si no empezamos a escarbar en eso. Bueno, ahí das un ejemplo muy oportuno. El peronismo se ha convertido en un movimiento muy conservador porque es un movimiento cuya principal función es preservar el statu quo. Entonces, Ujú. ahora nos enfrentamos a intentos de reformas laborales, fiscales y previsionales que van a ser muy contrarias a los intereses de parte importante de la ciudadanía, pero que van a poder avanzar porque quienes supuestamente deberían haber hecho esas reformas atendiendo los intereses de los sectores más amplios de la sociedad, las ignoraron. Porque hacer las CGT, reformas significaba ceder privilegios que no querían ceder. Y nuestra sociedad se ha estás convertido en una hablando, sociedad, estás señalando la CGT. la CGT, estoy señalando a la CGT, estoy señalando al Parlamento, estoy señalando a la intelectualidad vinculada con los gobiernos peronistas, estoy Ujú. señalando a actores que han sido refractarios a introducir reformas fundamentales en un país estancado desde hace 14 años y en un país que tiene actualmente un producto per cápita del año 75, ¿eh? Un producto per cápita 15% menor que hace 13 años y que es igual al del año 75. Del 75 Correcto. hasta ahora, el producto per cápita en España se duplicó. En Argentina se mantuvo estancado. Es cierto, Argentina no es parte de Europa y no hubiera tenido condiciones para duplicar su producto per cápita, pero podría haberlo aumentado en las tasas en las que lo aumentaron países equivalentes de América Latina como México, Brasil o Chile, y no lo hizo. Y no lo hizo porque se ha vuelto un país muy corporativo y muy conservador, un país en el que cada grupo de interés se ocupa de bloquear cualquier reforma que puede afectarlo, y un país en el que los actores colectivos se han entrenado para preservar el statu quo. Y esos son todos, los sindicatos, los estudiantes, los empresarios, los políticos, son bloqueadores de reforma. Y entonces eso habilita también experimentos como el que vivimos ahora, que no es un experimento reformista, sino que es un experimento de disrupción, de destrucción, Exacto. de ruptura. En lugar de reformar y aprovechar lo existente para ir más allá, quieren refundar destruyendo, y me parece que eso es muy preocupante. Viejo conservadorismo Viejo conservadurismo, efectivamente. es el momento de la revolución. Bien entendida. Sí, claro. Sí, bueno, yo creo que necesitamos, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de la reforma radical. Tenemos que ser reformadores radicales. Radicales quiere decir ir a fondo, pero con reformas.
no con destrucción, con reformas. Tenemos que repensar las instituciones del país, los modos de funcionamiento de la economía, de la sociedad, de la educación, de la salud pública, de la salud privada. Tenemos que repensar todo, está muy mal. Cuando las cosas están muy Está todo mal, roto, deben ser está todo repensadas. roto, está todo roto. Efectivamente, efectivamente. Ahí tenemos uno de los, ya sobre el último minuto, uno de los temas que me queda, que va a quedar pendiente, pero es el tema del sistema de salud, que está totalmente destrozado y tenemos un ingreso de elementos de virus que estaban en la historia y han reingresado en nuestro sistema. Mira, Alberto, los países ricos y los países de ingresos medios, como lo es Argentina, aplican habitualmente el 8% del Producto Bruto a los sistemas de salud. Argentina aplica el 11% con resultados mucho peores. Es decir, tenemos 3 puntos más del producto aplicados al gasto en salud con resultados muy insatisfactorios y con inequidades en las prestaciones de salud que pueden ser entre puntos diversos del territorio de un orden de magnitud de 6 veces. Un chiquito que nace en Formosa va a recibir 6 veces menos de recursos médicos que un chico que nace en el eje norte de la ciudad de Buenos Aires. Gastamos 3 veces más de un modo ineficiente y de un modo inequitativo. No podemos no pensar qué hacer con el sistema de salud. Exacto. Alejandro, quedan cosas pendientes. Siempre. En otro momento volveremos a charlar. Ha sido un gusto y bueno, a tu disposición y a tus órdenes. Alberto, también para mí ha sido un gusto, te agradezco mucho la conversación y cuando quieras seguimos adelante. Muy bien, gracias. Gracias también a Gracias, que ustedes tengas por buen día. dejarnos entrar, gracias también a ustedes por dejarnos entrar en su hogar para tratar temas como estos, que evidentemente nos interesan a todos. Dios mediante, la semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado A Solas. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Desarrolladores de inversión, tu puerta de entrada a Europa. Sé parte de inversiones inmobiliarias en Barcelona, adaptadas a tus posibilidades. Rentabilidad en euros. Contactanos 54911 5409 14.
Hotel Udra Sasso todo el año te espera en Punta Mogotes, Mar del Plata. Las mejores habitaciones, piscina climatizada y spa, la mejor gastronomía y los mejores salones para convenciones. Estacionamiento propio. Hotel Udra Sasso, la mejor vista de Mar del Plata.